Dicen que es tan importante como el Amazonas o la Gran Barrera de Coral. Dicen que si no somos capaces de proteger este lugar ahora, significa que nunca podremos hacernos cargo de la crisis climática que se nos viene. Dicen que hay elecciones municipales a la vista y que no hay cultivo más importante que el de los votos. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Doñana, un desastre natural y político. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. ¿Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor, vamos, un poco de todo? Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es/aldía y consigue tus 2 meses completamente gratis. Doñana es una reserva de la biosfera, un pulmón imprescindible. Pero también es un posible recurso para una industria agraria que genera cientos de millones de euros al año en una zona que sin esa actividad sería aún más pobre. Es uno de los dilemas a los que nos empuja el cambio climático. Ya no podemos seguir esquilmando el planeta sin que se nos vuelva en contra. Pero no es fácil abandonar la inercia del sistema económico, cada vez más agresivo con el medio ambiente. Y aquí tenemos el ejemplo, muy cerca, muy claro. La Junta de Andalucía, donde gobierna el PP con mayoría absoluta, quiere legalizar los regadíos ilegales que roban el agua de Doñana. Quieren hacerlo antes de las elecciones municipales. El daño ambiental y el precedente político pueden ser desastrosos. Raúl Rejón, redacción del diario.es, hola. Hola, ¿qué tal, Juanlu? Raúl, tú llevas años hablando y escribiendo sobre Doñana. ¿Cuál es la mejor manera que has encontrado para explicarnos por qué Doñana es tan importante hoy? Pues mira, Doñana es importante hoy, como lo ha sido durante las últimas décadas, ¿no?, en la que se ha estado viniendo hacia abajo un poco, porque es un ecosistema, un conjunto de ecosistemas único en el mundo y sobre todo en Europa. Tiene muchas cosas importantes, pero yo pongo una de ejemplo buenísima, y es que es una gran estación de servicio para la migración de aves que van desde África hacia el norte de Europa y luego desde el norte de Europa hacia África. Es tan importante esto que Doñana consigue salvarse in extremis en la década de los 60 porque hay una acuestación popular en Europa para salvar a sus gansos que viven allí en el norte de Europa, pero necesitan Doñana para sobrevivir y que luego puedan volver otra vez hacia el norte. O sea, fíjate la importancia que tiene, la importancia natural internacional de Doñana, que consiguió salvarse in extremis en los primeros planes para desecar, para quitar marismas que estaban asociadas a enfermedades que se transmitían por mosquitos y para conseguir tierras de labor, porque los gansos iban a perder, digamos, su estación de servicio, y si pierden su estación de servicio, se perdían esas especies para el norte de Europa. Tiene muchos otros valores, podemos hablar de que fue donde se salvó el lince de la extinción. Habíamos llevado el lince hacia la extinción y ese pequeño reducto que quedó en Doñana consiguió salvarse y a partir de ahí iniciar los programas de recuperación. La importancia de Doñana es tan grande como para decir algunos estudios científicos que su deterioro supone una catástrofe natural como la de, por ejemplo, la deforestación en el Amazonas o la destrucción de la Gran Barrera de Coral que hay en el sur del mundo. Doñana es un humedal que se está quedando sin agua. Raúl, tú llevas mucho tiempo contando que Doñana está llena de redes de regadío ilegales. ¿Qué significa eso? ¿Cómo son esas redes? ¿Cuál es el meollo de este asunto que ahora ya empieza a aflorar también políticamente? El meollo del asunto, según lo veo yo, es la industria intensiva del regadío que necesita agua para traducirlo en frutos que se traducen en dinero. Las redes de regadío ilegal, como dices, es alucinante. Son conducciones que van por debajo de la tierra durante kilómetros. Se entrecruzan entre ellas, conectan con balsas que de repente están llenándose de agua constantemente para luego ser utilizadas en regadíos que no tienen permisos para hacerlo, pozos ilegales que perforan los acuíferos para luego llevar ese agua en esa red intrincada de un sitio a otro y poder alimentar, además de forma a veces incluso perversa, porque parte de una finca puede ser legal y parte de una finca puede ser ilegal, la misma explotación. Entonces tiene derechos de agua para esas hectáreas, pero no tiene el derecho para utilizar el agua para otras hectáreas, con lo cual se crea
una especie de tumor metido dentro del organismo que sería Doñana, que es un organismo delicado y que utiliza muchas cosas, de muy difícil solución, porque ves a los agentes forestales encontrar pozos, son acosados por los agricultores que no tienen permiso. Para ahuyentarlos de la zona tiene que actuar la Guardia Civil como escolta. La vida en esa zona a veces para estos agentes de la Autoridad del Agua es difícil. Hemos informado de personas que han sufrido acoso, han tenido que darse de baja psicológica por ese acoso. Es una cosa que hemos dado en llamar a veces nosotros agropiratas, ¿no?, para utilizar ese agua. Y la solución que han elegido ahora es poner un montón de espacio que se había convenido que no era apto para hacer regadío, convertirlo en regadío. Esto lo haces mediante la transformación de la calificación del suelo. Un suelo que estaba considerado X, de repente le creas una ley para decir, bueno, pues este suelo que era así, ahora lo consideramos que pueda ser de regadío. Con lo cual, los que están allí regando tienen derecho a tener suelo de regadío, que no el agua, que ese será otro problema. Pero podrán decir, ahora que ya tengo un regadío, quiero mi agua, y la bola se sigue haciendo más grande. O sea que lo que está haciendo la Junta de Andalucía es convertir ese suelo donde está prohibido regar en un suelo donde sí se puede regar, aunque no haya agua para regar. Exacto, aunque no haya agua para regar. Son dos cosas diferentes. Pero entonces, una vez que tengan derecho a regar, dirán, ¿dónde está mi agua? Exactamente, dirán, ¿dónde está mi agua? Y dirás, oiga, ¿usted para qué me autoriza este suelo de regadío si luego no me va a proporcionar los medios para alimentar ese regadío? Siguiente fase, es de lógica, ¿no?, exigir ese agua. Unos dicen que vendrá desde la cuenca del río Tinto y el Piedras, otros dirán que les permitirán tomar agua del acuífero, que eso va por otra administración. O sea, el follón que se monta es muy grande. Raúl Rejón, compañero del diario.es. Gracias. A vosotros por invitarme. Lucrecia Hevia, directora del diario.es en Andalucía. Hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Esto que nos explicaba Raúl suena un poco a chapuza política. Coges un problema y lo conviertes en otro problema más grave para salir del paso a corto plazo, ¿no? Cuéntanos exactamente qué está haciendo el Partido Popular, el gobierno de la Junta de Andalucía, con Doñana. El PP va a iniciar la tramitación parlamentaria por vía de urgencia de una proposición de ley. Técnicamente es una proposición que quiere, y lo digo porque es un poco eufemístico, la regularización de suelo agrícola de 5 municipios de la Corona Norte de Doñana. ¿Esto qué significa? Pues que terrenos que ahora no están reconocidos como regadío, se les reconoce el derecho a regar. ¿Qué supone esto? Pues que explotaciones que han estado utilizando agua de manera ilegal, que la han estado sacando de los acuíferos de Doñana, de manera ilegal, sin permiso, quedarían reconocidas como tierras de regadío y con derechos de agua. O sea, con ese derecho a pedir el agua. Estás legalizando una actividad ilegal, pero además lo estás haciendo sin garantizar los recursos. ¿Por qué? Porque no hay agua suficiente. Ya lo ha dicho la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la comunidad científica. ¿De cuánto terreno estamos hablando? Pues no se sabe exactamente, porque la primera proposición de ley, hay que recordar que ya es la segunda vez que presentan esta proposición de ley, la primera hablaba de 1.400 hectáreas. En la segunda han retirado ninguna referencia a las hectáreas. Lo único, el consejero de Sostenibilidad de aquí de la Junta ha hablado de unas 650 familias. Pero desde luego hay controversia porque la organización WWF eleva la cifra a casi 1.900 hectáreas. Decía Raúl al principio que Doñana es importante también para Europa y estos planes para legalizar los regadíos han activado todas las alarmas en la Comisión Europea. Ya hace 2 años el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por no controlar esas extracciones ilegales de agua del acuífero de Doñana. Pero es que ahora la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha amenazado por escrito a España de posibles sanciones si sale adelante este proyecto de ley que propone la Junta de Andalucía. Lucrecia, ¿por qué el PP se mete en este lío con Doñana cuando claramente Doñana está en una situación muy delicada? ¿Por qué la Junta quiere darle la razón a los que tenían hasta ahora regadíos ilegales en vez de al resto de instituciones, de organismos y de organizaciones sociales que alertan de la situación? A ver, estamos hablando de que el PP está pensando a corto plazo. Es verdad que siempre ha respaldado a los regantes ilegales, esto es verdad, pero desde que gobierna ha puesto el acelerador en esto y lo ha hecho en 2 ocasiones
y las 2 ocasiones ha sido justo antes de unas elecciones. La primera propuesta la hicieron antes de las elecciones autonómicas, luego la acabaron retirando después de que pasaron las elecciones, y esta segunda propuesta la están haciendo justo y por vía de urgencia, que tampoco se entiende, justo antes de las elecciones municipales. Claro, efectivamente, esto es electoralismo clásico. Ellos están pensando en que estamos hablando de pueblos gobernados mayoritariamente o bien por el PSOE o partidos independientes, que estamos hablando de una provincia como Huelva, que es mayoritariamente de izquierdas, incluso la Diputación, y ven ahí un nicho de votos que creen que, a pesar de que toca Doñana, que es un punto importante para todos los andaluces, pues creen que eso no les va a restar votos fuera de la zona de Huelva, pero sí les va a sumar en esos municipios y podrían obtener las alcaldías. ¿Y qué dicen los partidos de la oposición? Pues mira, los partidos de la oposición están todos en contra, menos Vox. En el caso del Partido Socialista han pasado de la abstención a anunciar que van a votar en contra y a presentar su propia proposición de ley sobre el tema. Ahora mismo están en clave de defender el plan del Ministerio de Transición Ecológica para Doñana, que implica la compra de tierras, de fincas, pero en principio legales, con todos sus derechos de agua, entre otras cosas. Hay otra posibilidad, que sería una suerte de tercera vía, que es que el Consejo de Participación y la Estación Biológica proponen que se aborde esto como si fuera una reconversión del metal, como la reconversión de la minería. Y, bueno, plantean ver caso por caso, explotación por explotación, y valorar la posibilidad de hacer permutas de tierra o indemnizaciones para solucionar el problema. Los compañeros del diario.es en Andalucía también os habéis pateado mucho los pueblos y los entornos naturales de Doñana. ¿Qué ambiente se respira en esos municipios? Pues ahora mismo el ambiente es bastante tenso. Estamos hablando de pueblos pequeños que han conseguido que su economía prospere y florezca. Y claro, hay un enfrentamiento entre los regantes, vamos a decir, legales, que tienen todos los parabienes y sus derechos de agua, y los que están utilizando el acuífero de manera ilegal. Lo que pasa es que el Partido Popular y Vox han conseguido que se instale en la comarca una sensación de que se van a salir con la suya, de que esto al final se lo van a regular y que van a poder seguir cultivando y cogiendo agua de donde corresponda. Entonces, claro, parece como que no tuvieran alicientes para dejar de actuar como lo están haciendo. Pues la paradoja aquí es que si no hay agua para Doñana, o sea, si se secan los acuíferos, que son las alertas que están diciendo los científicos, si no hay aguas superficiales, si las soluciones que están planteando de traer agua de otros sitios no están muy bien planteadas, bueno, pues es que si no hay agua para Doñana, no hay agua para los cultivos de Huelva. O sea, que no gana nadie. Que si se esquilma el agua de Doñana, pierden todos, o perdemos todos. Lucrecia Hevia, directora del diario.es en Andalucía, gracias. Muchas gracias, Juanlo. Y antes de marcharnos... Si escuchas frecuentemente un tema al día, supongo que eres de podcast. Pues tienes un montón por descubrir en Podimo y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es/aldía. Regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador. Charlas divertidas, true crime, ficción, algunos podcasts que no sabríamos ni cómo categorizar de lo locos que son. Y esto nos encanta. Pero además, tienes un montón de audiolibros para que desconectes de la realidad durante horas. 60 días gratis para que descubras todo el contenido de Podimo por ser oyente de Un Tema al Día. Venga, vale, te lo repito. Última vez, prometido. Podimo.es/aldía. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.